Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? A petición de nuestro fiel conjurito, Diego Rojas, que sugirió este tema tan interesante, les hablaremos de lo siguiente. ¿Qué es un doppelganger? Se le ha llamado desde K, el doble del espíritu, de la cultura egipcia antigua. O los fantasmagóricos dobles llamados Bardoger, de la mitología nórdica. Los Etiainen, del folclore finlandés. Sin embargo, el que perduró fue el vocablo alemán, doppelganger. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, andante. Entonces significaría doble andante. Su forma más antigua fue acuñada por el novelista Jean Paul en 1796. Los doppelganger aparecen en varias obras literarias de ciencia ficción y literatura fantástica, en las cuales son un tipo de metamorfo que imita a una persona o especie en particular. Algunas historias reales sobre los doppelganger son las siguientes. El escritor estadounidense Robert Dale Owen contó la historia de Julie von Guldenstube, la segunda hija del barón von Guldenstube. En 1845, cuando Julie tenía 13 años, asistió a una escuela exclusiva. Una de sus profesoras era una mujer francesa de 32 años de edad, de nombre Emilie Sage. Y aunque la administración de la escuela estaba muy satisfecha con el rendimiento de Sage, ella pronto se convirtió en el objeto de rumores y especulaciones extrañas. Sage, al parecer, tenía un doble que aparecía y desaparecía a la vista de los estudiantes. Un día en medio de la clase, mientras Sage escribía en el pizarrón, su doble apareció a su lado. El doppelganger copiaba cada movimiento de la profesora mientras ésta escribía. Excepto porque la doble no tenía ninguna tiza. El evento fue presenciado por 13 estudiantes en el aula. Un incidente similar fue reportado una noche mientras se encontraba en una cena. El doppelganger de Sage apareció de pie detrás de ella, imitando los movimientos de su alimentación, aunque no tenía ningún cubierto. En varias ocasiones, Sage fue vista en una parte de la escuela, cuando se sabía que ella estaba en otro lugar en ese momento. El ejemplo más sorprendente de este caso, se llevó a cabo a la vista de todo el cuerpo estudiantil, de 42 estudiantes, un día de verano en 1846. Las chicas estaban reunidas en el salón de la escuela, para sus lecciones de costura y bordado. Mientras estaban sentadas en las largas mesas de trabajo, pudieron ver claramente a Sage, junto a las flores en el jardín de la escuela. Otro maestro fue a supervisar a los niños. Cuando este profesor salió del salón, para hablar con la directora, el doppelganger de Sage apareció en su silla. Mientras que la Sage real aún se podía ver en el jardín. Los estudiantes señalaron que la Sage del jardín se veía cansada en sus movimientos. Mientras, el doppelganger del salón se quedó inmóvil. Dos valientes muchachas se acercaron al que ellas creían era un fantasma, y trataron de tocarlo. Pero sintieron una extraña resistencia en el aire que la rodeaba. Una chica se interpuso entre la silla de la profesora y la mesa, pasando justo a través de la aparición, que siguió inmóvil, para después desaparecer lentamente. Sage afirmó nunca haber visto a su doppelganger, pero dijo que siempre que decían que aparecía, se sentía agotada, muy fatigada. El color de su físico incluso parecía claro en esos momentos. El novelista y escritor francés, Guy de Maupassant, afirmó que había sido perseguido por su doppelganger cerca del final de su vida. En una ocasión, dijo que este doble entró en su habitación, se sentó frente a él, y empezó a dictar lo que Maupassant escribía. Él escribió sobre esta experiencia en su cuento, Louis.
Es decir, él. John Donne, poeta inglés del siglo XVI, cuyo trabajo se refirió principalmente a la metafísica, fue visitado por el doppelganger de su esposa, mientras él estaba en París. Ella se le apareció con un bebé recién nacido. La esposa de Donne estaba embarazada en ese momento, pero la aparición era un presagio de una gran tristeza. En el mismo momento en que el doppelganger apareció, su esposa había dado a luz a un niño muerto. Percy Bysshe Shelley es considerado uno de los más grandes poetas ingleses. Se encontró con su doppelganger en Italia. El doble silencioso de él se encontraba apuntando hacia el mar Mediterráneo. No mucho después, y poco antes de su cumpleaños número 30, en 1822, Shelley murió en un accidente de navegación. Se ahogó precisamente en el mar Mediterráneo. La reina Isabel I de Inglaterra se sorprendió al ver a su doppelganger acostada en su cama. La reina murió poco después. Este caso sugiere que los doppelgangers podrían tener algo que ver con el tiempo o los cambios dimensionales. Goethe, el poeta alemán del siglo XVIII, se encontró a su doppelganger en el camino mientras se dirigía a Drusenheim. Cabalgando frente a él, venía su doble exacto. Pero llevaba un traje gris adornado con oro. 8 años después, Goethe fue otra vez de viaje por el mismo camino, pero en la dirección opuesta. Entonces, se dio cuenta de que llevaba puesto el traje gris, muy recortado en oro, que había visto en su doble, 8 años antes. Había visto Goethe, a su propio yo del futuro. Generalmente, se cree que la aparición de estos dobles trae noticias funestas. Este tema es muy extenso. En otro video, les hablaremos sobre más casos de este tipo. ¿A ustedes les ha pasado algo parecido? ¿Se han visto a sí mismos, o alguien más les ha contado haberlos visto, en varios lugares al mismo tiempo? Cuéntenos sus experiencias. Estaremos encantados de conocerlas. Mientras tanto, esto ha sido todo por el momento. Nos escuchamos en el siguiente video, y... ¡hasta pronto!